Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Mi nombre es Sergio Solón, como ya saben, y en esta nueva entrega de las cartas sobre la mesa, sobre el mazo imaginario que siempre comparto con ustedes, sacamos la primera carta, pero en realidad la carta de hoy es el as. Estamos hablando de un solo tema, porque habitualmente cada carta implica un tema diferente, de lo político, de lo empresarial, de lo social, de lo económico, de lo financiero, aquí en La Salada TV, en las cartas sobre la mesa. Hoy quiero comentarles un tema muy importante. Estamos hablando de una primicia mundial y tiene que ver con lo que sucedió hace unos días, donde las circunstancias hicieron que quien les hable tenga la suerte, si se quiere, profesional, de vida, de dar una primicia de índole internacional. Allá por el viernes 17, si mal no recuerdo, del corriente mes, estamos en noviembre de 2018, yo en el programa de ida y vuelta que conduzco de lunes a viernes de 18 a 20 en AM 1300 Radio La Salada, estaba confirmando el hallazgo del submarino Ara San Juan. Lo hice antes que el resto de los medios, de todo tipo, de toda índole, nacional o internacional, del interior, de Buenos Aires, chico, mediano, grande, sea radio, televisión, portales, agencias. Yo tenía justamente la posibilidad, a través de los contactos, del capital de contactos que tengo, de poder recibir esta información durante la tarde de ese viernes y recibirlo y poder chequearlo, y no solamente con una fuente, sino con más de una fuente. Esto tiene que ver con que recordemos que recién a partir de las 0 horas, es decir, del día ya sábado, recién ahí, yo dije 17 y creo que me confundí la fecha, era 16, ¿no? Del día sábado, justamente, recién a partir de las 0 horas de ese mismo día, recién la Casa Rosada, el Gobierno Nacional, es decir, y la Armada Argentina recién confirmaban el hallazgo del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan. Recordemos que todo el mundo estaba expectante, sean las personas en general, los argentinos, los familiares, el mundo internacional, los medios internacionales, porque se hablaba que había un elemento de unos 60 metros que estaba ubicado en una de las zonas de búsqueda de Ocean Infinite, la empresa estadounidense, obviamente, que realizó la búsqueda. Pero también debo decir que ese lugar por donde se terminó encontrando finalmente, pasaron muchas veces. Es decir, era el lugar que la mismísima Armada Argentina comentaba que era el lugar de mayores probabilidades donde el Ara San Juan se podría llegar a encontrar. Pero sin embargo, cuando se hizo la búsqueda privada, se pasó por arriba varias veces, pero se fueron a otras zonas en toda la estrategia que trazó la empresa estadounidense y finalmente, bueno, hubo que esperar hasta el último día de búsqueda para que esto se sepa. Aquí vienen, y por eso el tema elegido, vienen distintos comentarios, distintos análisis que uno puede hacer de por qué ocurrió esto. Llama la atención varias cosas. Una, que haya sido en el último día de búsqueda, más allá de que se iba a hablar de que luego iban a reanudar esto, allá por febrero, marzo o abril del 2019, digo, en el caso de si todavía no lo encontraban, de continuar y reanudar la búsqueda que se venía haciendo. Pero llama la atención. Eso es lo primero que llama la atención. Segundo, llama la atención también que la Armada haya dicho que ese era el lugar que más decidía como diagnóstico de dónde podía llegar a estar, y sin embargo, no lo pudieron nunca visualizar. Y tercero, que la empresa también haya pasado por allí y nunca lo haya encontrado anteriormente. Todo esto da que pensar muchísimas cosas. Si a esto le sumamos que horas antes de hallar el submarino, o sus partes, o lo que quedó del submarino, como quieran ustedes, estuvo el acto en Mar del Plata donde presenció ese acto justamente el mismísimo presidente Mauricio Macri, a uno le llama la atención distintas cosas. Porque en el análisis de todo el año que precedió, todo lo que pasó en este proceso desde su hundimiento, uno puede decir que al gobierno nacional daba noticias o daba mensajes por momento que parecía que no quería encontrarlo al submarino. Parecía que no le convenía encontrarlo. ¿Por qué? Porque el submarino es como un cuerpo humano en algún punto. El cuerpo habla, el submarino
también. Entonces, de esa manera podían llegar distintas situaciones en lo que tiene que ver con la derivación judicial, el costo político, el capital político que se puede perder a través de ello y todo lo que tenga que ver con cuáles fueron las razones por la cual pudo haber implotado o explotado justamente el mismísimo submarino Ara San Juan. También, claro, las culpas pueden recaer sobre el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde con bombos y platillos, ustedes recordarán, se había anunciado a través de Garré, en ese caso, de qué era lo que se había hecho en materia de reparación para el submarino Ara San Juan, que tenía una vida útil de 30 años. Bueno, obviamente que se estuvo no lejos, sino muy lejos de esa mismísima vida útil. Llama la atención muchísimas cosas. Uno también puede pensar en el análisis de tratar de buscar todos los escenarios posibles y decir que, a ver, puede ser también que, ¿por qué le conviene al gobierno ahora decir que lo encontró? Porque hay indicios también de que en realidad el gobierno ya tenía ubicado el submarino anteriormente y no quería dar la noticia, es decir, no lo quería encontrar, reitero la frase. ¿Y por qué le puede haber convenido encontrarlo ahora? Entonces, si antes no le convenía justamente que eso sucediera, porque podía hablar y podría hasta inculpar, ya que vamos con 3 años de gestión del gobierno de Macri y el submarino se había perdido cuando iban 2 años de gestión justamente de quienes hoy ocupan la Casa Rosada. Entonces, a lo mejor se pueden hacer otro tipo de interpretaciones. ¿Tendrá que ver algo las elecciones del año próximo? Es decir, vender que al final se atendió a los familiares, desde el punto de vista del marketing político, por ejemplo, y decir que, bueno, finalmente lo hallamos, es un alivio para todos, para el gobierno, para la gente en general, para los familiares en particular. Pero después también está otro tema. ¿Por qué finalmente podrían haber decidido decir la verdad y la realidad de que sí lo habían encontrado? Algunas informaciones que yo también pude recabar dan cuenta que en realidad hubo una disputa en los días finales entre la propia empresa y el gobierno. Es decir, la empresa ya había informado que lo había encontrado, no el día que lo dijeron públicamente y menos el día que lo confirmaron, después de que yo dé la noticia horas antes del día anterior, insisto, viernes 16 del corriente mes. Y entonces uno se pregunta, es decir, una semana atrás, uno se pregunta por qué entonces si puede haber habido algún tipo de disputa entre si se da la noticia o no se da, entre la empresa privada, de llegar a ser verídica esta información también, y el gobierno nacional. Y finalmente el gobierno nacional terminar decidiendo, bueno, vamos a decirlo nomás, vamos a decirlo públicamente y después vemos qué pasa. Bueno, hay distintas interpretaciones también a partir de esto, ¿no? Una, la que finalmente se vino. Se sabía que detrás de este pedido de encontrar el submarino iba a venir otro, que era justamente el de poder sacarlo a la superficie, es decir, el de reflotarlo. Entonces, en ese marco no se sabía también si al final el hecho de haberlo encontrado iba a jugar a favor o en contra, o hasta dónde juega a favor y hasta dónde juega en contra. ¿Por qué? Porque muchos familiares, ojo, muchos de ellos también divididos en sus intenciones, más allá del dolor y del recuerdo de sus hijos, sobrinos, primos o del grado de parentesco que fuese, porque también hay padres que fueron también pertenecientes a las Fuerzas Armadas y saben el valor simbólico que tiene esto, y en realidad saben que sus hijos obviamente no están vivos y tampoco saben con qué se van a encontrar en el caso que se lo reflote y vean lo que hay por dentro, ¿no? Obviamente está de más decir que los cuerpos obviamente no van a estar en las condiciones que cualquier familiar desearía. Pero más allá de ello, hay que pensar también en lo económico. Reflotar un submarino de esa envergadura, más el peso del agua, más lo que significa sacarlo de 900 y pico de metros hacia el nivel del mar, la superficie, digamos, para interpretarlo de alguna manera, hace que el peso en miles y miles de toneladas se duplique o se triplique, lo cual prácticamente no existe antecedente en el mundo, y esto no es a favor ni en contra del gobierno nacional. En esto el gobierno nacional tiene un grado de racionalidad y dice la verdad. No hay
No hay antecedente en el mundo de reflotar un submarino desde esa distancia. Se han reflotado otros, pero que han estado, como el Kursk, el submarino ruso que se hundió en su momento, pero estaba a 100 y pico de metros bajo el nivel del mar. O sea, una diferencia totalmente abismal. Otra discusión pasa por los costos. Obviamente que en la Argentina de hoy, con todos los problemas económicos y financieros habidos y por haber, la Argentina no tiene para dispensar la suma que podría llegar a salir eso. Algunos estiman que podría ser entre 3.000 y 4.000 millones de dólares todo lo que podría llevar el financiamiento de semejante justamente proyecto, porque hay que hablar de proyecto en este caso. ¿Por qué? Porque al no haber casi antecedentes, les cuento que hay varios submarinos a lo largo del mundo hundidos que no fueron reflotados jamás, algunos que ni siquiera los encontraron y se hundieron hace más de 30 y 50 años, y algún que otro que sí fue reflotado, como les contaba, hay algún otro ejemplo también, pero que tardaron no un año, sino que tardaron más de 30 años en poder encontrarlo y poder sacarlo. Entonces, algunos antecedentes en otras fuerzas de otros países, fuerzas armadas, existen. Ahora, la Argentina de hoy, insisto, no está en condiciones justamente de tener entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para este proyecto, si es que esto realmente llegara a ser así, y ese sería realmente el costo real. Ahora, si el costo es otro, veremos de qué se trata. Lo que digo es, el submarino Ara San Juan es mucho más que 44 héroes, es mucho más que una suma de negligencias, es mucho más que un accidente, si se quiere, entre comillas. También puede tener obviamente, y lo va a tener, con la jueza del sur, de Caleta Olivia, que está trabajando sobre el tema, va a tener una derivación, obviamente, de tipo judicial. Y van a venir las responsabilidades. Para cerrar este tema, y esto que tiene que ver con las cartas sobre la mesa en el día de hoy, yo diría que, o podría adelantar también, que justamente la parte judicial va a estar encarada concretamente hacia la Armada Argentina. Solamente hacia la Armada Argentina. No, en todo caso, o por lo menos en un principio, ¿no?, hacia el gobierno anterior y hacia el gobierno actual. Es decir, que Macri y algunos otros, Aguad como ministro de Defensa, es como que en principio la justicia no llegaría a tocarlos. Solamente irían a la cúpula, a los que estuvieron y algunas otras responsabilidades, obviamente, de la Armada Argentina. Así que veremos si esto luego es así, si queda en eso o si luego en un proceso termina avanzando de una manera mucho más importante. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles entonces sobre esta primicia mundial que tuve la suerte y el destino de poder ser el primer periodista en el mundo que terminó dando esta noticia el viernes 16 justamente de noviembre a las 19:30, confirmando justamente de que aquellos elementos de 60 metros en el Atlántico Sur, precisamente yo confirmaba que se trataba así del submarino de la Armada Argentina, el Ara San Juan. Hasta aquí llegamos entonces para esta nueva entrega por La Salada TV de las cartas sobre la mesa. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.